Alguien tiene el micrófono abierto, ¿eh? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Mi nombre es Marisol. Estoy feliz de acompañarlos el día de hoy a esta INCTalk en alianza con el Banco Mundial. Uno de los grandes objetivos por los que estamos aquí reunidos es brindarles un espacio de interacción entre grandes líderes que inspiran y suman al ecosistema de emprendimiento, además de compartir experiencias en beneficio de la comunidad, con el objetivo de impulsar sus negocios, proyectos e ideas en tiempos de incertidumbre y fortalecer su resiliencia. Muchas felicidades a todos ustedes por ser parte de quienes se atreven a ir un paso adelante, ampliar sus conocimientos y fortalecer sus negocios. Les voy a compartir un poco acerca de la agenda del día de hoy. Primero les voy a presentar a nuestros panelistas. Después vamos a tener un mensaje del Dr. Ashutosh Sharma para después pasar a nuestro panel, tener una sesión de preguntas y respuestas en donde ustedes podrán estar participando con nuestros panelistas. Y al final les presentaré la iniciativa, una convocatoria que se lanza en unión con el Banco Mundial. Primero que nada les quiero presentar a Luis Fernando Aro Encina. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, con diplomado en agronegocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y diplomado de alta dirección en el Instituto Latinoamericano para la Gerencia Organizacional en el Instituto de Negocios INCAE en Costa Rica. Se desarrolló como asesor técnico en diferentes campos agrícolas de la zona de la costa de Hermosillo en Sonora. Ha participado como director general en algunas organizaciones de productores agrícolas. Fue director de proyectos estratégicos de la Fundación Sonora Produce. Ha impartido conferencias en diferentes foros, congresos y simposios nacionales e internacionales, todos ellos relacionados al sector agroalimentario. Fue consejero editorial por 2 años en la sección de negocios del periódico Reforma. Es columnista del periódico El Sol de México y colaborador del sector agroalimentario en el programa Es Negocio con Carlos Mota en el canal ADN 40 de TV Azteca. En la actualidad es director general del Consejo Nacional Agropecuario. Pasamos con Arturo Calderón Ruanova. Él es ingeniero agrónomo zootecnista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Economía Rural por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y ha desarrollado una carrera en torno a la política agroalimentaria y el comercio internacional de productos agropecuarios de México, y fungió como responsable del sistema de inspección comercial y turístico. Ha trabajado en la generación de esquemas de inspección en puntos de ingreso y salida que faciliten el intercambio comercial y el desarrollo de negocios entre México y otros países. Fue miembro del equipo gubernamental que formuló el Programa Nacional de Agrologística. Durante 9 años fue el director general de inspectorías en Senacica, en donde instrumentó cambios importantes en la forma que realiza el comercio agroalimentario interno y exterior de México. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores, organismo que representa los intereses de prácticamente toda la industria avícola mexicana. Pasamos con Karl-Heinz Dobler. Él es ingeniero agrónomo zootecnista, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Ciencias y Producción Animal por la Texas Agriculture and Mechanics University. Cuenta con diplomado en Mercadotecnia por la Universidad de Miami. Recientemente se desempeñó como director de CAETEC y profesor de cátedra en el INTESM Campus Querétaro, desarrollando programas de vinculación académica. Fue delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Fungió como gerente administrativo de la Unión Ganadera Regional de Querétaro y fue gerente general de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro. Actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro. Y ahora pasaremos con el doctor Ashutosh Sharma, quien tiene una licenciatura y una maestría en biotecnología de la Universidad de Jiwayi, India. Obtuvo un doctorado en biotecnología de plantas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y realizó una investigación postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, autor de más de 74 productos científicos y director fundador del Centro de Bioingeniería en Campus Querétaro. Tiene más de 36 trabajos de investigación presentados en países como Estados Unidos, Holanda, Brasil, México, Canadá, China, Chile, España e India. También es miembro de asociaciones internacionales como la Sociedad Fitoquímica de América del Norte, la Sociedad Internacional de Etnofarmacología, la Sociedad Europea de Etnofarmacología y la Red Internacional de Nanobiotecnología. El negocio basado en biociencias es una de sus pasiones y ha sido fundador de 2 startups en el área de bionegocios. Actualmente se desempeña como director del Departamento Regional de Bioingeniería en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Querétaro. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ashu, adelante, te cedo la palabra. Está en mute tu micrófono, Ashu. Okay. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos que estén presentes en esta sesión de webinar, cadena de suministro en la agricultura y reto de digitalización. Muchas gracias, Marisol, por la introducción de nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. Es todo un honor para mí poder discutir un tema tan importante con nuestros distinguidos expertos. Como bien sabemos que estamos viviendo una pandemia mundial, un año de virus, un virus que ha sido capaz de paralizar medio mundo. Hasta el día de hoy, de acuerdo con los datos actuales que tenemos, van más de 12 millones de infectados en todo el mundo, con más de medio millón de pérdidas de vida y 7 millones de ellos que han recuperado. No solo nuestra salud, esta pandemia nos está afectando de manera negativa en diferentes aspectos de nuestras vidas. Uno de los aspectos más importantes es la economía mundial. Si bien no hay forma de saber exactamente cuál será el daño económico de esta pandemia mundial de COVID-19, existe un acuerdo generalizado entre los economistas de que tendrá graves impactos negativos en la economía mundial. Según las primeras estimaciones, la mayoría de las principales economías perderán al menos un 2.4% de valor de su Producto Interno Bruto PIB en este mismo año. Entonces es muy importante que revisemos con nuestros expertos el tema tan relevante e importante como el cadena de valor del sector agropecuario, lo cual impacta a todos nosotros. Como bien sabemos que las oportunidades, así con el apoyo de este panel, esperamos entender la situación actual, impacto de la pandemia y buscar áreas de oportunidades potenciales de nuevo negocio, especialmente utilizando las herramientas digitales que han sido un gran apoyo para combatir esta situación global. Entonces, para comenzar este tema, me gustaría invitar al ingeniero Luis Fernando Aro Encina para que de favor nos platique la situación actual de cadena de valor agropecuario a nivel nacional y cómo se ve impactada por la pandemia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias y buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer la invitación a participar en este importante webinar, saludar a mis compañeros también, a Jesús y a Arturo, que nos acompañaran como panelistas. De verdad, un gusto saludarlos. Y bueno, agradecer también al Tecnológico de Monterrey, al grupo del Banco Mundial en esta alianza, en esta iniciativa que tienen. Y por favor, si damos hacia adelante, por favor. A mí me gustaría siempre empezar para poner en un contexto qué tan importante es el sector agroalimentario mexicano. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tan importante? Y me gusta empezar con esta parte porque a veces no dimensionamos realmente la importancia que tiene el sector agroalimentario en México. Representa el 8.2% del Producto Interno Bruto. El sector agroalimentario genera el 14% de los empleos formales. Estamos hablando
aproximadamente de 7.4 millones de personas, que es la población ocupada del sector. Representamos el 8.5% de las exportaciones totales que hacen nuestro país, la hace del sector agroalimentario. Un dato importante y relevante, pues somos el primer proveedor, el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos, de ahí también la relevancia de este Tratado de Libre Comercio y del TEMEC que se acaba de renovar. Exportamos alrededor de 38,000 millones de dólares, estos son datos a diciembre del 2019. Por darles una referencia, en 1994, cuando inició el Tratado de Libre Comercio, exportábamos 4,000 millones de dólares. Entonces, el crecimiento ha sido enorme, ha sido fundamental. Somos el noveno productor a nivel mundial de alimentos y el octavo exportador a nivel internacional. Entonces, el sector agroalimentario es importante. Las exportaciones generan más divisas que las divisas que generan las exportaciones que se hacen a través del petróleo, del turismo, incluso de las remesas que mandan nuestros paisanos hacia nuestro país. Adelante. A pesar de la situación, y estos son números más actuales, a pesar de la situación que estamos viviendo de lo que comentaba el doctor Sharma con el tema del COVID y de la pandemia mundial, a pesar de ello, el sector agroalimentario mexicano mantiene cifras favorables, positivas, incluso pues mucho más que la economía. Ahí podemos ver cómo las actividades primarias, que es el sector agropecuario, tienen un crecimiento del 1.1 al primer trimestre del 2020. Las exportaciones agroalimentarias también muestran un crecimiento que de enero a abril tienen un crecimiento del 6.4%, aunque, ojo, hago la aclaración de que el dato comparado a abril 2020 con abril 2019 tiene un decrecimiento del 6.4%, derivado precisamente de lo que vamos a hablar del tema de los impactos de la pandemia. En el tema del empleo es uno de los sectores que sigue creciendo, a pesar de que en general el empleo en nuestro país presenta un decrecimiento, no un crecimiento. En el sector agropecuario, como saben, es una actividad fundamental, es una actividad básica en donde, a pesar de la pandemia, son de las actividades que han seguido funcionando. Y la balanza comercial agroalimentaria, bueno, sigue mostrando, de hecho, un récord en el superávit a favor de México en el sector agroalimentario de 4,800 millones de dólares. Adelante. ¿Cuál es la situación de las cadenas de suministro ante la contingencia del COVID? Y tenemos que verlo como parte de una cadena. La que sigue, por favor. Cuando inició la pandemia, como sector agroalimentario, como Consejo Nacional Agropecuario, que es el organismo cúpula del sector, nos definimos 3 objetivos fundamentales para poder atender los impactos de la pandemia. Número 1, el proteger la salud y la vida de las personas. Eso era fundamental. El garantizar el abasto de alimentos en la cadena de suministro para la población. Creo que todos los que nos acompañan el día de hoy no hemos visto un problema de desabasto de alimentos. Hicimos toda una campaña también para evitar que se hicieran las compras de pánico, el tema de compras responsables, el decirle a la gente quédate en casa, el sector agroalimentario seguirá trabajando por ti. Y el tercer objetivo fundamental en el que seguimos trabajando, pues en sentar las bases para la reactivación económica y poder reducir los impactos negativos que se tienen en el sector. Adelante. A pesar de ello, bueno, existen impactos en el sector derivados de la propia pandemia. Se dio un tema de bajos precios en los commodities. Aquí hay un tema de impacto que incluso en el caso de Estados Unidos, una gran parte del maíz que se produce en Estados Unidos se produce en etanol. Ante la baja de los precios del petróleo y ante el tema de la baja del consumo también, a las gentes al quedarse en casa consumían menos, entonces hizo que hubiera una sobreoferta en el precio de los commodities, hay alza en los costos de producción, hay problemas en el tema de la comercialización, estamos hablando principalmente de el tema de granos, apoyos limitados, la desaparición de algunos programas de apoyo en México que venían a darle fortaleza.
En la parte pecuaria hay una contracción lógica de la demanda, hay bajas en los consumos que van desde el 15 al 40%, derivados de la propia pandemia, la afectación pues, de lo que se llama horecas, que son el tema de pues, el cierre de hoteles, restaurantes, todo el tema del turismo vino a contraer también la parte de la demanda, y bueno, pues algo se incrementó, algo vino a compensar porque hubo un incremento en las exportaciones principalmente de res y puerco. La que sigue, por favor. Y bueno, pues lógicamente esta pandemia, los impactos están afectando el desarrollo del sector. El sector hortofrutícola también se ha visto, ha tenido un impacto negativo. La ausencia de los consumidores fuera de casa ha hecho colapsar el tema del food service. Ahorita empieza a reactivarse un poco el tema por la actividad que de alguna manera se está restableciendo en algunos países, en algunos, y ya en México inclusive lo estamos viendo. Todo lo que es el mercado del retail, que normalmente compra la mitad del volumen de vegetales, pues generó un tema de sobreoferta, y sí se tuvieron impactos no muy fuertes, pero también sensibles, sobre todo en productos de alto valor. Estamos hablando de temas de berries, estamos hablando de productos como las uvas y como otros productos que no tienen la misma demanda o los precios, como en el caso del tomate, cebolla y otros productos, ¿no? Y en la pesca y acuacultura, bueno, definitivamente también productos inclusive que más difícil de lo que empezamos a ver con la cuestión de las compras en línea, llevar la comida en casa. Bueno, pescados y mariscos se vieron afectados definitivamente por esta pandemia, ¿no? Adelante. Y en términos generales, bueno, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo de las cadenas de suministro ante la pandemia? Pues, primero, pues, la baja en el consumo y la demanda de estos productos. La propia contracción económica y mundial, el hecho de que mucha gente se quedó sin ingresos, sin empleos, lógicamente hizo modificar incluso los hábitos de consumo, algo que vamos a ver más adelante, el cierre de hoteles, restaurantes, de centros turísticos, los cambios de hábitos de consumo, la gente con menos ingresos tratando de comprar productos más accesibles. El tema de inseguridad, este es un tema importante porque también la cadena de suministro se empezó a ver afectado con un incremento en la seguridad y el robo de mercancías, y lógicamente los riesgos de contagios en la mano de obra que existen de alguna manera en todas las plantas productivas. Yo hasta ahí dejo esta parte de hablar de cuál es la situación y de los impactos en las cadenas productivas para continuar con la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por compartir esta información tan valiosa y actualizada. Y qué bueno saber que tenemos impacto negativo, pero también tenemos impacto positivo, al menos por el crecimiento que nos representa en la exportación y el PIB. Ahora que ya tenemos un panorama nacional, me gustaría invitar al ingeniero Karl-Heinz Dobler para explorar la situación de estado de Querétaro, ya que sabemos que la agricultura es uno de los sectores productivos más importantes de nuestro estado. Y por supuesto será muy valioso saber el contexto actual de nuestra cadena de valor estatal. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Ashutosh, primero por la invitación. Gracias a al Banco Mundial, al TEC de Monterrey, por esta iniciativa. Les agradezco mucho el invitarme a esta participación. Saludo con gran afecto a Luis Fernando Haro. Qué bueno que nos acompañes. No me fallaste, sabía que ibas a traer muchos datos, por eso los estoy omitiendo yo. Qué bueno que así sea. Y también quiero presumir con mucho gusto la presencia aquí del ingeniero Arturo Calderón. Es de estoy orgulloso de que fue mi alumno y que es uno de los alumnos que superaron al profesor. Ya lo verán. Muchas gracias. Bien, en cuanto a la cadena de suministro de la agricultura y el reto de la digitalización, en el caso concreto de Querétaro, y diría yo que no es una cuestión privativa nada más de Querétaro, sino yo diría que es a nivel nacional. Si me pasan la siguiente, por favor. Yo quisiera abordar este tema desde un concepto conceptual, sabiendo que Luis Fernando iba a cumplir con la tarea de poner cifras a la casa. Entonces yo lo veo más bien desde un punto de vista conceptual. Y recordar
que muchas veces lo que es la actividad de la agricultura es una de las actividades más viejas que tiene la humanidad. De hecho, fue la que permitió que el humano de nómada, de ser un cazador-recolector, se convirtiera realmente en una actividad sedentaria, y hoy en día vemos que realmente la urbanización ha ido robando cada vez más posicionamiento, y hoy en día la estrategia exactamente de cómo se tiene que atender el consumo agroalimentario ha modificado precisamente por esta condición que el mismo humano ha impuesto. Y hoy en día en Querétaro y en todo México podemos encontrar desde estas dos condiciones, desde la agricultura primaria hasta la agricultura intensiva. Ya no quiero referirme a la agricultura industrial, que tenemos un subsecretario que dice que ya le está poniendo freno para que ya no se desarrolle, pero por eso ya la quité, porque no sé si se vaya a mantener estas condiciones. Aquí pongo nada más un ejemplo de algunas condiciones que pudieran diferenciar o las escalas en las cuales se pueden estar moviendo, y podríamos incrementar esta lista, ¿no? Como por ejemplo las superficies de producción que van desde en la agricultura de subsistencia familiar, que realmente son normalmente superficies bastante reducidas, a la agricultura intensiva, que nada más para justificar sus costos van de superficies medias a normalmente grandes. El volumen de producción igualmente es muy limitado en superficies pequeñas, y las actividades que se pueden hacer en este tipo de agricultura pues las limitan. Sin embargo, en la agricultura intensiva podemos tener muy altas. El tipo de cultivos, desde policultivos en una parcela pequeña, tienen que hacer varios productos porque es para la subsistencia familiar. En el tipo normalmente de la agricultura intensiva, que se va normalmente a monocultivos, tratando de obtener el mejor rendimiento de cada uno de los cultivos que sean. El monto de inversión es muy bajo o relativamente bajo en el caso de la agricultura primaria, y se vuelve muy alta en el caso de la agricultura intensiva. Bueno, y ahí ven ustedes. Si me hacen favor de pasar a la siguiente, hay una condición que se tiene que preservar. La agricultura ha tenido que migrar de atender básicamente lo que son los ciclos productivos que están impuestos, y esos no son modificatorios, a las condiciones que hoy impone, que ahora la agricultura está supeditada básicamente a lo que el mercado está demandando. Y aquí nos encontramos que precisamente la estacionalidad, precisamente en el desarrollo de los productos, nos condiciona a tener que hacerlo en ciertos ciclos. Los cultivos se dan en ciertos ciclos, la producción animal se da en ciertos ciclos, y esto ha sido relativamente difícil de modificar, aunque hay algunas modificaciones en ello, pero se mantiene bastante estable y es limitado en este sentido. En cambio, el mercado tiene una demanda impresionante, ¿no? O sea, hoy queremos tener el producto a lo largo de todo el año y el mismo producto. Tenemos también el caso concreto de la diversidad de productos. La diversidad en un cultivo tradicional, si nos apegamos estrictamente a los ciclos productivos, pues tendremos ciertos cultivos, pero el mercado está demandando exactamente lo contrario. Hoy en día no es suficiente tener una manzana en el anaquel, sino que tenemos que tener manzanas amarillas, rojas, de todos los tipos y durante todo el tiempo. La estructura operativa que tiene un ciclo productivo convencional pues es relativamente sencillo, básico. Sin embargo, lo que demanda la estructura operativa para atender una cadena que supeditada a lo que es el mercado, la demanda de mercado, perdón, es sumamente compleja. El costo de producción igual, y como ven ustedes, la rentabilidad también es en esta misma proporción, y de ahí es que normalmente haya una migración a este sistema de demanda de mercado, porque pues la rentabilidad se vuelve más interesante. La siguiente, por favor. Hay que entender también aquí que tenemos sistemas de comercialización que son bastante lineales, diríamos, o relativamente sencillas, como muchas veces productos hortícolas, algunos productos sencillos en los que prácticamente se produce, pasa por un intermediario y llega finalmente al consumidor final. Pero también tenemos cadenas de comercialización que tienen un grado de especialización muy, muy alta, con grandes ramificaciones que son verdaderamente todo un enredo, muchas veces toda una malla para poder ser atendidas y finalmente llegar con diversidad de productos al consumidor final. La siguiente, por favor. ¿Dónde incidió? Si me pasan la siguiente, por favor. ¿Dónde fue la incidencia precisamente, o dónde percibimos desde la función pública el efecto, dónde sentimos realmente que estuvo el impacto más importante?
Hay que reconocer que la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y forestal es considerada una actividad esencial, es decir, no se paró, las actividades siguieron su curso de desarrollo bajo condiciones relativamente normales, pero nos encontramos que sí hubo afectaciones, como lo precisó exactamente Luis Fernando, y nos encontramos que precisamente el impacto estuvo realmente en la parte terminal del sistema. Comenzamos a encontrar que no había el desplazamiento de los productos, como lo dijo Luis Fernando muy atinadamente, no había el desplazamiento. Por un lado, algunos de los mercados comenzaron a limitarse, los comedores industriales, los hoteles, restaurantes, todo lo demás, comenzó a tener una restricción y esto generó una contracción en la demanda y comenzamos a ver acumulación de inventarios. Hubo un momento en el que realmente se trastocó todo lo que tradicionalmente se había estado manejando, las cadenas de comercialización se habían sido trastocadas y tuvimos que comenzar a buscar alternativas para poder desahogar por un lado el producto, como podría haber sido. Hay productos sencillos, como les digo, de la cadena sencilla, que a lo mejor un producto hortícola, en el peor de los casos que no lo puedas vender, pues entra con el tractor y rastreas todo, aunque se pierda en ese momento la cosecha. Pero no es tan fácil, por ejemplo, en el caso de la porcicultura, en la cual desde que se inicia la gestación de una puerca, o sea, cuando se insemina una puerca, a que tengas ya el producto finalizado, te puede tomar 11, 12, hasta 13 meses antes de que tú logres el producto. Entonces, parar eso no está tan fácil. Entonces, se tienen que buscar alternativas de cómo precisamente atender este impacto que se tuvo en la contracción de la demanda. Fue donde ahí resentimos nosotros y tuvimos que hacer estrategias. Por un lado, el estimular el consumo local como una nueva alternativa en la cual a través de los mensajeros como Rappi, bueno, no quiero hacer comerciales, pero a través de este desplazamiento de productos que se hicieran entregas directamente a domicilio, se facilitara el desplazamiento de algunos productos. Afortunadamente hubo, como decía Luis Fernando, algo de exportación, sobre todo en cárnicos, pero realmente ahí fue donde se resintió el problema mayor, más sensible. Y aquí quiero, si me pasa la siguiente, también recalcar aquí que tenemos que entender que hay un tema muy importante. No, no hay una anterior, perdón. Perdón. No, entonces la omití. Una disculpa. Si nos remitimos a la pirámide de Maslow, vemos que realmente el producto agropecuario normalmente está en la base como un producto de necesidad fisiológica que se requiere para el desarrollo de la humanidad. Y precisamente por estar en la base, normalmente está supediado a tener un precio bajo. Está condicionado en esta forma a mantener en un precio bajo para no impactar el resto de la cadena. Y esto muchas veces pues tiene un efecto negativo porque de por sí al productor, ya teniendo un costo bajo y además teniendo ahora la carga de no poder desplazar los productos, comienza a impactar en los costos. Ahí como gobierno precisamente es donde tuvimos que intervenir y comenzamos a desarrollar un sistema de liquidez al financiamiento, buscar por medio del financiamiento que los productores pudieran desahogar las necesidades más apremiantes que tenían, y a veces era mano de obra, a veces era el desplazar un producto o a veces era incluso el poder pagar la factura del alimento. Ahora sí, la siguiente, por favor. Lo que tenemos aquí como una herramienta aquí en Querétaro es precisamente una plataforma que está al alcance de un teléfono celular para que todos los productores tengan información inmediatamente al alcance de la mano, información sobre condiciones climatológicas, informaciones sobre mercado, una gran diversidad de información que puede ayudarles a tomar decisiones en forma más asertiva, y cuando precisamente vayan a tomar uno de los créditos en los cuales nosotros estábamos apoyando precisamente con pago de los intereses o hasta incluso una parte del capital cuando adquirían este crédito, para darles viabilidad al negocio y se pudieran mantener en la actividad productiva. Esto es lo que yo tendría que presentar de momento en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Dobler, por su aportación y presentarnos tan buena información. Obviamente nos gustaría que después nos pueda detallar algunos datos, por supuesto, de como Infoagro, esa plataforma, que estaría muy bueno explicar más adelante.
Ahora me gustaría invitar al ingeniero Arturo Calderón, quien es el experto del área de avicultura, para que nos platique un poco qué está pasando con este sector. Adelante, ingeniero. Gracias, Ashu. Agradezco también, Ashu, que me hayas contemplado, me hayas tenido en el radar para poder compartir un poco de conocimiento. No soy un experto en temas avícolas, tampoco soy un experto en temas agroalimentarios y mucho menos soy el mejor estudiante que haya pasado por las fibras sensibles del profe Dobler. Como algo que sí me sale bien es hablar de más. Me voy a poner los 7 minutos que me ofreciste y estoy iniciando. Ponme la siguiente, por favor. Yo les voy a hablar del caso práctico de la avicultura, a pesar de que tuve una severa confusión sobre los múltiples cambios de señales con respecto a lo que teníamos que presentar. Del B, C y D creo que lo vamos a dejar para el final, así es que ahorita me voy a limitar al punto A, que es la siguiente lámina. Por favor. Y en la siguiente lámina tengo que mandar solamente una señal. O sea, la avicultura es un sector verdaderamente importante en términos económicos en el sector primario. Aportamos cerca del 36% del Producto Interno Bruto pecuario y cerca del 15-16% del Producto Interno Bruto agropecuario. Esa es la importancia que tiene. Y aquí hay dos cosas que hay que señalar. La primera es que, aunque al presidente López Obrador no le guste, aportamos y crecemos en el PIB de manera muy importante. Pero lo que sí le gusta al presidente López Obrador es que también aportamos bienestar. Y aportamos bienestar porque, como se los voy a mostrar más adelante, la avicultura y el producto de la avicultura es la principal fuente de proteína de origen animal en los mexicanos. En el caso de huevo, por ejemplo, no hay ningún país en el mundo que coma más huevo que los mexicanos, aunque en el caso de pollo sí tenemos un gran reto por delante. La siguiente, por favor. Es importante que para poder hacer un juicio y conocer el tamaño del impacto que tuvo la avicultura en la cadena de suministro, entendamos también el tamaño de la avicultura en términos absolutos. Y aportamos 6.3 millones de toneladas de huevo, pollo y en menor medida de pavo. En el pavo casi el 90% de lo que consumimos los mexicanos lo estamos importando principalmente de los Estados Unidos y en menor medida de Chile. Ahora, fíjense cómo en el segundo bullet aparece una palabra en rojo, dice crecería. Y este crecería se debe principalmente a que la expectativa que teníamos a principios de año era de llegar a un crecimiento del 3 y el 3.5% dependiendo de una serie de señales que estábamos esperando nos diera el gobierno federal. Ahora yo creo que con el efecto del COVID-19, el crecimiento, como lo voy a decir más adelante, pues es prácticamente muy, muy difícil de determinar por lo mismo de que no sabemos qué es lo que va a suceder en los tiempos por venir. Generamos 1.3 millones de empleos directos e indirectos, pero sobre todo, como otra vez hablaba yo en términos de bienestar, esos empleos los estamos generando en zonas muy y altamente marginadas, es decir, donde otras muy pocas industrias, incluso las agroalimentarias, invierten. Quizá los porcicultores que también buscan zonas alejadas por temas de bioseguridad. Bueno, pues es ahí donde los avicultores estamos poniendo los pesos y centavos para generar riqueza en el medio rural. No hay ningún sector que consuma más alimentos balanceados que los avicultores. 16.2 millones de toneladas de granos y oleaginosas son las que estamos desplazando año con año. Hay que reconocer que parte de ese abasto viene de importación y en la medida que hay choques en las cadenas de suministro, el hecho de no poder contar en tiempo y forma con las importaciones principalmente de maíz amarillo, pero sobre todo de soya, donde somos altamente dependientes, pues nos pone en una situación muy, muy expuesta. Pero decir que quizás después de la industria de la tortilla no hay ningún sector que consuma más maíz que nosotros y quizás después de una de las empresas que fabrican tortillas no hay ninguna otra empresa más que una que produce pollo en México que compra más maíz en México. Y finalmente decir que tenemos presencia en 19 estados, aunque estamos prácticamente produciendo en toda la República Mexicana, pero los 19 estados a los que me hago referencia, por ejemplo, en el caso de huevo, Jalisco, nada más Jalisco produce el 55% de la oferta de huevo, y en el caso de pollo estamos viendo Veracruz, Aguascalientes y Querétaro, el estado que ahora le toca administrar en términos agropecuarios al profe Dobler. La siguiente, por favor. Y me quedan 3 minutos, así es que vámonos rapidito. Yo me voy adelantando, debo decirles que
De cada 10 kilos de proteína de origen animal sin contemplar la leche fluida son provistas por la avicultura. 6.3 kilos de cada 10 son provistas por la avicultura. De esa relevancia es la avicultura en la mesa de las familias mexicanas. La siguiente, por favor. Ahora, voy a entrar un poquito más a detalle. ¿Qué fue lo que sucedió con el COVID-19? Ustedes lo vieron y fue muy publicitado por los medios electrónicos y masivos. En el caso de huevo, llegó a haber incluso una escasez, porque el huevo pasó de ser, aunque ya era, pero se profundizó esta situación, pasó de ser un simple alimento de huevos rancheros y huevos revueltos a convertirse en un ingrediente alimenticio. ¿Por qué? Porque las amas de casa, los señores que se dedican a estar en familia, pues simplemente tenían que, además de desayunar huevo, preparaban galletitas y pasteles y soufflés y una serie de cosas que empujaron la demanda del huevo hacia arriba, y por eso empezó a haber un choque en el suministro de huevo a nivel nacional. Debo decir que esto no nada más sucedió en México, sucedió en prácticamente todo el mundo. Ahora, en el caso del pollo, sin entrar a tanto detalle, porque ya lo dijeron Luis Fernando y el profe Dobler, el choque que hubo en el canal de Oreca, en el food service, restaurantes, hotelerías y cafeterías fue dramático. Dramático porque de repente nos encontramos que teníamos el 30% de la producción de pollo disponible para distribuir y no había canal en donde desplazarlos. Y ustedes saben que a pesar de que en el pollo tenemos la ventaja de tener ciclos de producción muy cortos, porque estamos hablando de 7 semanas, pues ese pollo no se desplazaba y tampoco es un producto, y tampoco somos un país, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de problemas en la cadena de frío y cómo reducimos el nivel de intermediarismo. Las capacidades de cadena de frío en México son bastante limitadas, aún por empresas altamente integradas. De repente no pudimos colocar ese producto y llegamos a tener precios de 10 pesos por kilo de pollo, cuando el punto de equilibrio, para que se den una idea, está en alrededor de 21 pesos por kilo de pollo vivo. ¿Saben cuánto significa eso en pérdida de producto que ya está listo para desplazarse en el mercado? 127 millones de dólares diarios que duraron de pérdida en lo que tuvimos la oportunidad de sacrificar gallinas reproductoras, de vender huevo fértil en el canal de huevo de mesa, etcétera, y una serie de ajustes que se tuvieron que ir dando. Ahora, como le estoy diciendo, los precios estuvieron muy bajos durante un periodo de 7, 8 semanas y eventualmente por este ajuste que hicieron, por sacrificio de gallinas reproductoras, por el huevo fértil que dejamos de importar, no nada más por el choque en la demanda, sino por el deslizamiento en el tipo de cambio, que se pasó de 18 pesos a 24 en algunos momentos, las importaciones de huevo fértil para pollito de engorda simplemente se fueron prácticamente al suelo. Entonces, sí hubo un crecimiento de inventarios, diría yo, bastante limitado, pero aquí lo más preocupante fue que, sobre todo las pequeñas empresas, porque hay una parte de la producción que está muy concentrada, pero hay una parte de la producción, como el 40% de la producción de pollo, que está verdaderamente atomizada. Más de 100 empresas están en ese 40% y tan solo 2 están en el 55%. Nos pusieron en riesgo y hubo evidentemente un proceso de descapitalización que afectó la liquidez y obviamente la capacidad de las empresas. Obviamente no les puedo dar nombres por respeto a la gente que represento, pero hay empresas que están pagando las consecuencias en este momento. Y algo de lo que no se habló en las ponencias pasadas sobre consecuencias, pues es que este asunto de la pérdida de empleos y el congelamiento de los empleos y no teniendo una fuente alternativa de ingresos por parte de las familias y la población, lamentablemente los niveles y la crisis de inseguridad, pues no nada más está por venir, sino que si ya era crítico, ahorita está en un momento verdaderamente fatal. Y eso, como afortunadamente tenemos aquí la presencia de Luis Fernando que nos representa a todos los subsectores agroalimentarios de México. Él como director general sabe que estamos trabajando estrechamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver qué podemos hacer al respecto. Ahora, si ustedes me dicen cuál ha sido el efecto y cuál será el efecto que tendremos en la cadena de suministro, ya me pasé un minuto, discúlpenme, es prácticamente inconmensurable, porque no sabemos cuántos brotes y cuántos rebrotes van a haber y en qué partes de la República Mexicana. Afortunadamente, la industria avícola sigue trabajando bien. No hemos tenido problemas de trabajadores que hayan caído enfermos en algunas plantas de proceso, y eso nos ha dado la posibilidad de mantenernos de una manera dinámica, ofertando las proteínas preferidas por las familias mexicanas. Y hasta ahí la dejaría ahorita, Ashu.
Muchísimas gracias, Arturo. Qué información tan valiosa. Muchísimas gracias por tu tiempo y compartirnos estos datos interesantes. Ahora me gustaría llevarlos a la segunda sesión de esta discusión. Como sabemos que las cadenas de suministro incluyen actores nacionales y extranjeros, privadas y públicas, empresas pequeñas, medianas y de gran escala. También abarca sectores anteriores y posteriores del suministro de insumos agrícolas, producción, manipulación, post cosecha, procesamiento, transporte, mercadotecnia, distribución y venta. Un proceso sumamente complejo y amplio. Me pregunto qué retos o oportunidades de mejora tenemos en este sector. ¿Cómo la veremos en un futuro cercano? Ahorita que pues no sabemos cuándo se acaba la pandemia, en realidad hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo lo veremos? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes han estado observando? ¿Qué transformación se requiere o espera para que podríamos mejorar el proceso que tenemos? Por supuesto, hay algunas oportunidades que escucho que ya existían desde antes, pero por supuesto, lo que nos tenemos que enfrentar con el COVID y cómo podríamos fomentar una mayor inclusión de pequeños productores, reducir, optimizar las cadenas de valor, reducción que algunos de ustedes comentaron, desperdicio de productos y mejores precios para los productores, ¿no? Entonces, en este contexto, ya sé que les comenté varias preguntas, pero estoy seguro que entre 3 expertos podríamos tocar un poco de cada uno de ellos. Entonces, me gustaría invitar a ingeniero Karl Dobler que nos pudiera platicar un poco en este contexto. Bien, me hiciste 4 preguntas. ¿Quieres que las desahogue las 4 o vamos de tema por tema? Sí, adelante. ¿Pero tema por tema o cubro de una vez las 4 yo solo? No, sí, adelante los 4 en breve, okay. Nada más para manejar tiempo, porque sí, tenemos ahí por una media hora más. Entonces, para que ellos también pudieran participar. Perfecto. Mira, yo en lo personal, a corto plazo no percibo cambios drásticos en lo que son las cadenas de suministro. Cada uno, en mi percepción, cada uno de los eslabones tienen funciones muy claras, muy definidas de lo que tienen que hacer y por eso están hoy en día integradas en el sistema y generan sus márgenes de utilidad y su operatividad dentro de ello. Yo creo que el cambio más importante se va a generar por el propio consumidor, el consumidor intermedio y el consumidor final. Ellos son los que van a promover los verdaderos cambios que se requieren en la medida que ellos vayan privilegiando la garantía en cuestiones de higiene y de trazabilidad, de inocuidad, perdón, de los productos, siempre y cuando estén dispuestos a pagar el precio y la diversidad que esto implica, ¿no? En cuanto a la inclusión de pequeños productores, también veo una situación un poquito complicada, no, por lo menos no rápida, no va a ser un tema rápido. Mi percepción es que el pequeño productor, yo como he sido productor, creo que los productores somos productores. A la hora de que nos ponen a tener que desarrollar otro tipo de actividades de tipo gerencial, empacar, conservar, todo eso, se nos comienzan a complicar un poquito las cosas. Y también por el otro lado, tenemos atavismos culturales, a veces la propia mentalidad, la capacidad gerencial, a veces muchos de los productores no estamos entrenados precisamente para hacer esto, toda esta gama de cosas, y no vemos la necesidad o no tenemos la capacidad financiera para integrar otra gente que nos apoye en este sentido. Entonces, tan rápido no creo que va a ser necesario, pero no veo que se vaya a dar muy rápido. Vuelvo a insistir que el que nos va a ir poniendo el sello va a ser precisamente el consumidor. En medida que el consumidor vaya siendo más exigente en cuanto a la disponibilidad de producto higiénico y cómo quiere que esté tratado, cómo quiere que esté empacado, nos tendremos que ir acostumbrando todos a cubrir esas necesidades. En cuanto a reducir y optimizar las cadenas de valor, creo que hacías ese comentario, ¿no? Ver la posibilidad de cómo reducir y optimizar las cadenas de valor. Veo
también ahí reitero mi escepticismo sobre las posibilidades de que las cadenas tengan mucho margen para reducirse. Podrá haber ocasiones en que a través de algunos organismos, algunas empresas fusionen parte de los eslabones y absorban, básicamente por cuestiones de competitividad. Donde veo un riesgo grande para los pequeños productores realmente está en lo que está sucediendo por parte del gobierno federal. Quizás no es tanto un impacto de la pandemia originalmente, pero yo creo que va a estar afectando ahorita la reducción presupuestal que hay, pone en riesgo una condición sanitaria y es así, puede afectar no nada más a los grandes, porque aquí sí se puede afectar el patrimonio de un pequeño productor en su totalidad. Aquí se va a requerir de la subsidiariedad de los productores grandes, porque cuando se afecta por una plaga, las plagas no distinguen entre si es un pequeño productor o un gran productor. Entran y comienzan a causar daños y comienzan a crear afectaciones. Si el gobierno federal no puede asumir esta responsabilidad, lo tendremos que hacer entre gobiernos estatales y lo que es prácticamente todos los que integramos la cadena de suministro para poder garantizar el producto. Ahí sí veo una situación. Y el otro tema que creo que va a ser muy importante es la sustentabilidad, que sea sostenible el sistema. Hoy en día tenemos que reconocer que tenemos que hacer reconversiones productivas de tal suerte que el impacto en la huella hídrica y el impacto en la huella de carbono cada vez sean de menor impacto, de tal manera que no estemos causando daños, más allá de incluso no crear efectos de contaminación para la población que vive en el planeta, ¿no? En cuanto a la reducción de desperdicios en las cadenas de valor, yo diría primero preguntemos qué es un desperdicio y luego tenemos que identificar dónde se da en su mayor para que seamos más asertivos en poder lograr. De los cerca de 20 millones de toneladas de pérdidas de alimentos que están registrados para México, se presume por parte del Banco Mundial un estudio, se puede identificar que esto representa aproximadamente el 37% del alimento que es producido. O sea, casi el 37% en alguna parte de la cadena C. Pero aquí viene una parte muy importante. ¿Dónde se dan las pérdidas más importantes? Y nos comenzamos a encontrar que están en la parte final, prácticamente una vez que ya es adquirido por el consumidor intermedio o el consumidor final, es donde se comienzan a dar las pérdidas más significativas en los restaurantes, en los comedores industriales. Es la parte donde mayor incidencia hay. No quiero decir por ello que no podamos implementar una estrategia que es precisamente, primero, prevenir que haya desperdicio. En el caso que haya, comenzar a buscar un sistema de reciclar el producto y que realmente la última opción sea el desecho para precisamente tener un menor impacto en el efecto de gases, efecto invernadero, que en el caso concreto de México se habla que puede producir hasta cerca de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y por último, en cuanto a mejores precios para los productos perecederos, aquí es ¿para quién es mejor el precio? ¿Es mejor precio tener un precio bajo para el consumidor o realmente es mejor tener un mejor precio para el productor? Entonces, tenemos que ser muy analíticos en esto y aquí vemos cómo hay que tener políticas públicas que sean justas y correctas. Porque muchas veces comenzamos a apretar por un lado tratando de beneficiar, sobre todo comenzamos a tener influencia en lo que es la ley de la oferta y la demanda y afectamos al productor buscando privilegiar al consumidor final. Entonces, por ejemplo, el control intervenciones para reducir el precio, el control oficial de precios o subsidios que se dan a veces a los productores. Eso puede en un momento dado reducir el precio del producto para el consumidor. Pero aumentar la oferta, que es la política que normalmente se ha utilizado, se hace importaciones masivas de productos, se inunda el mercado y con eso el producto automáticamente disminuye el precio y el consumidor está feliz, pero acabas con una industria, como ha estado sucediendo a lo largo de muchísimos años que se estuvo desarrollando. Si queremos realmente mejorar condiciones, tenemos que utilizar políticas públicas que se utilizan en países desarrollados. El desarrollo de mercados. Hoy en día tú puedes tener grano, por ejemplo, en el mercado de commodities, puedes comprar en los futuros y tú puedes comprar sin tener ahorita sembrado, comprar un grano, saber exactamente cuándo va a valer y si te conviene o no conviene tenerlo. El uso, por ejemplo, ahorita hacían alusión los biocombustibles.
Si hay una necesidad de mejorar el precio para el productor, pues a lo mejor buscar alternativas, opciones alternativas para ello. Restricciones ambientalistas que muchas veces son mediáticas, no necesariamente son reales. Subsidios que realmente sean efectivos y no sean distorsionantes. Regulaciones sanitarias, barreras no arancelarias que utilizan algunos países incluso para no poder meter productos a sus... Entonces, hay toda una gama de diferentes sistemas que creo que no nada más están supeditados a lo que es la pandemia, sino que es un ejercicio del mercado internacional en el cual estamos insertos, nos guste o no nos guste, y tenemos que jugar con las reglas que precisamente estamos manejando en este. Somos un país, decía Luis Fernando, el 8º país exportador. ¿Vamos a querer seguir así? Tenemos que hacer políticas públicas que permitan mantener el 8º y, ¿por qué no aspirar al 7º y hacer el 6º? ¿Por qué no podemos aspirar a ello? Tenemos características agroclimáticas que son idóneas para poder lograr ese tipo de cosas a nivel nacional. Yo creo que con eso lo dejaría para darles un espacio a mis compañeros. Muchas gracias, ingeniero Karl Dobler. Ingeniero Luis Fernando, ¿a usted le gustaría agregar algo lo que comentó ingeniero Dobler? Claro, mira, doctor Sharma, yo creo que aquí tenemos que partir de algo. El mundo, México y el sector agroalimentario son unos antes del COVID y después del COVID. De eso creo que no nos cabe la menor duda. Nos está cambiando incluso hasta nuestra manera de relacionarlos, el tema de nuestros negocios y todo. Y creo que hay algo muy importante que va en esos retos y oportunidades, y es la lectura que tenemos que saber, como lo comentaba ahorita Carlos, en el tema de enfocarse en el consumidor. Y esto viene a algo que a lo mejor venía un poco antes de lo que era la pandemia, pero que se ha venido acelerando de una manera muy importante. El consumidor cada vez está exigiendo alimentos más saludables, está exigiendo alimentos que tienen que ver con que el consumidor conozca el origen, de dónde viene el producto, cómo fue, qué fue lo que se utilizó, cuál fue la parte del proceso. Hablamos de sustentabilidad, todo aquello que esté relacionado con una empresa que demuestra que tiene responsabilidad social, que trata bien a sus trabajadores, que tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Creo que ese es un tema fundamental que se ha venido a acelerar ahora con el tema de la pandemia. Hay un dato interesantísimo en donde inclusive los boomers, que pues somos muchos de los que estamos aquí de esa edad, pues tenemos todavía nuestro consumo en muchos temas de productos cárnicos, productos que no quiere decir que sean malos, pero por ejemplo ya los millennials vienen cambiando esos hábitos de consumo a medida que pasa el tiempo. O sea, los millennials hoy en día pues comen menos pollo, menos carne, menos puerco, menos marisco, se alimentan de barras de proteína, de vegetales, de otros productos incluso. No quiere decir que los otros productos sean malos, pero es un cambio de hábitos de consumo. Y ahorita con el tema del impacto económico a nivel mundial, también el consumidor está cambiando ese hábito en el sentido de buscar precios, sustituir alimentos de menor precio y que a lo mejor tengan una calidad de proteína, por ejemplo, que sea interesante. Entonces, hay un cambio de hábitos de consumo, que eso tenemos que leer esa lectura para saber hacia dónde podemos llegar. Y creo yo que hay una parte muy importante en donde la tecnología está siendo un factor fundamental. La tecnología permite al consumidor poder tener la información del producto que tiene. Hay, por ejemplo, una estrategia en Estados Unidos, no derivado de la pandemia desde hace tiempo, que le llaman Know Your Farmer, Know Your Food. Conoce a tu agricultor, conoce el alimento. Entonces, hay un tema donde se está regionalizando mucho el tema del consumo regional de productos, y eso va muy enfocado a cómo podemos mejorar el tema de los pequeños productores. Creo que lo que comentaba la aplicación que se está haciendo ahí como gobierno de Querétaro, en donde le ayuda al productor a tener esta información, esa vinculación que se puede dar de los pequeños productores con el consumidor,
no es una tendencia, es algo que ya está sucediendo a nivel internacional y creo yo que esa parte puede mejorar sustancialmente el tema del consumo regional de productos y de que las personas conozcan quién está produciendo eso. Nada más concluyo con el tema del desperdicio de alimentos, que coincido totalmente con los datos que menciona Carlos, con el tema de qué podemos hacer. Y hoy en día estamos viendo tecnologías de edición genética, no estamos hablando de organismos genéticamente modificados, estamos hablando de edición genética en los alimentos que evitan la oxidación y el desperdicio de los mismos alimentos. Una vida útil mayor, ya lo estamos viendo en algunas variedades de manzana que ya se están utilizando y ustedes saben como consumidores, una manzana la partes y lo dejas media hora a la intemperie y empieza la oxidación. Ya se está logrando a través de la tecnología el poder lograr disminuir sustancialmente el tema de las pérdidas en los alimentos, que en la mayoría se da básicamente en los hogares y en los consumidores que no utilizan un producto y que se pierden en ese eslabón de la cadena productiva. Esos serían mis comentarios. Gracias, ingeniero Luis Fernando. Pues todo un tema complejo, amplio, multifactorial, por supuesto. Ingeniero Calderón, ¿usted qué le gustaría comentar, agregar en los comentarios de ingeniero Luis Fernando? Mira, yo me voy a ser un poquito provocativo, discúlpenme, pero ¿de qué me sirve tener mejores variedades resistentes a las plagas y a las enfermedades, a la sequía, por genética, por modificación genética o por la mecánica que ustedes quieren, si no resolvemos los problemas estructurales? Tú preguntabas, ¿qué hacemos para incluir a los pequeños productores? Y tenemos rigideces jurídicas históricas. La Constitución prevé límites a la propiedad de la tierra. Yo no estoy criticando al ejido o la tierra comunal o la pequeña propiedad, pero simplemente puedo decir que teniendo el 60% de la tierra privada, el 50% de la tierra ejidal con menos de 5 hectáreas, cualquier política pública de financiamiento, de mecanización, de lo que ustedes quieran, va a estar con una incertidumbre sobre sus niveles de eficacia y efectividad. Yo creo que tenemos que irnos a atacar de forma simultánea los problemas estructurales de México. Segundo tema, tenemos que hablar de la diferenciación que hoy en México está haciendo con mucho énfasis sobre la agricultura comercial y la agricultura social, porque hoy se está favoreciendo la agricultura social, de lo cual tampoco me quejo, pero están desconociendo, como lo dijo Luis Fernando, las capacidades y el potencial económico que tenemos en la agricultura comercial. Es muy dañino. No se puede abandonar a la agricultura y a la ganadería comercial, porque de otra forma todas esas bondades y esos números tan bonitos que nos mostró Luis Fernando se van a ir a la basura. Ahora, tenemos un problema también cultural muy grave en México. Tenemos una severa incapacidad de asociarnos, de cooperar entre nosotros. Muy pocas cooperativas a nivel de pequeños productores están funcionando y mientras no cambiemos ese chip en la mente de los mexicanos, cualquier cosa otra vez que hagamos, te lo digo desde la perspectiva de un asunto estructural, vamos a prácticamente fracasar. Tenemos rigideces económicas, ya las mencionaron algunas, como la prohibición o la moratoria en el uso de biotecnología, pero también tenemos baja tecnificación. Le vamos a dar un tractor a un predio de 2 hectáreas, como lo vemos en algunas partes de la República Mexicana, en todos lados menos en Querétaro, profe Dobler. Y tenemos que resolver ese asunto de la escala, Ashu. Tenemos que resolverlo porque de otra forma no vamos a llegar muy lejos. Ahora, la segunda pregunta que hacía sobre el tema de la reducción de las mermas y desperdicios. Otra vez, me voy a los problemas estructurales. ¿Sabes cuánto invierte México en temas de infraestructura carretera al año con relación al Producto Interno Bruto? El 1% del PIB o menos. En otros países llega al 3 al 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, otra vez, ahora vamos a resolver los problemas estructurales de la pregunta anterior y vamos a tener que el costo de transporte, el costo logístico de mover los excedentes comercializables que tenemos los pequeños agricultores y ganaderos como tu servidor, me va a costar 50% más caro porque las carreteras están cayendo a pedazos, pues entonces no estamos resolviendo ese problema para reducir
reducir y hacer más competitiva la cadena de suministro en el sector agroalimentario. Tenemos una capacidad de infraestructura tan pobre y tan cara que si tú le sumas luego la cadena de frío, como lo dice el Global Cold Storage Capacity de México, si tú comparas Brasil con México, Brasil nos dobla en capacidad de refrigeración. China tiene 60,000 millones de metros cúbicos de cadena de refrigeración, México tiene 3,000. Eso es increíble. Y a lo mejor estoy hablando de una utopía, pero necesitamos contar con esa solución a los problemas estructurales de México y acompañarlos de políticas públicas que sí atiendan al pequeño agricultor, que arraiguen a los jóvenes al campo, porque estamos hablando de cómo hacemos a los pequeños agricultores, pero ¿sabes qué edad tienen los agricultores en el medio social? 60 años, de arriba de 55 años, y los hijos de esos agricultores no se están quedando en la tierra. Entonces, hay que ir un poquito más para allá. Y finalmente, sobre los mejores precios a los productos de perecederos. Y esto te lo digo por mi capacidad de productor, pero también como representante de los agricultores de México. Hay algo que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar rápidamente. Necesitamos invertir lo que se tenga que invertir en la integración vertical de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque el nivel de intermediarismo es el que está sangrando a los productores, y si no, que lo digan nuestros compañeros que están en el panel o agricultores o ganaderos que nos acompañan. Cuando no estás integrado verticalmente, vas dejando dinero en el camino. Tú cuelgas una canal de res en el gancho a 70 pesos el día de hoy y el mismo introductor de ganado la está vendiendo a 82, el carnicero allá al lado. O sea, tenemos que pensar que eso tiene que suceder porque de otra forma nos estamos exponiendo. Y terminaría con lo siguiente, que sí tiene que ver con un asunto de políticas públicas y no nada más por la experiencia actual que estamos viviendo en la administración del gobierno federal. Es una situación histórica que los agricultores han padecido al menos desde el 2012. Hay una completa desvinculación de la política de fomento productivo, es decir, lo que haga la Secretaría de Agricultura, de la política de fomento económico y apertura comercial que hace la Secretaría de Economía. ¿De qué nos sirve jactarnos de que somos el país del mundo con tratados de libre comercio con la mayor cantidad de países si cuando los productores, es decir, nosotros los agricultores, hacemos uso de las disciplinas que pactamos con esos países, por ejemplo, en prácticas dumping en importaciones de piernas y muslos de pollo de Estados Unidos, el propio gobierno de México, aunque demostramos daño, ganamos los juicios, determina no cobrarlas, por eso que comentaba el ingeniero Dobler, porque hay que cuidar el gasto de las familias mexicanas. No importa cuántos avicultores desaparezcan, no importa cuánto dejes de invertir y empleos dejes de crear en México, en zonas muy altamente marginadas, siempre y cuando los consumidores mexicanos tengan pollo barato. No estoy refiriendo si es de buena o de mala calidad. Pollo barato, cuando deberíamos de tener ese balance, porque también es una utopía pensar que vamos a tener la capacidad de abastecer el 100% de lo que demandan los mexicanos, pero creo que no podemos permitir que esa dependencia de las importaciones esté desplazando inversiones en México. Muchas gracias, Arturo. No, pues como comentabas, realmente saber estos datos, realmente estoy seguro que el público está conectado, seguramente está viendo muchas áreas de oportunidades y muchas áreas de posibilidades, por supuesto. Muchísimas gracias por contestar las preguntas. Ahora me gustaría ir, como que ya están muchos jóvenes aquí conectados, jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Todos estamos jóvenes en realidad. Entonces, para que alguien no vaya a sentir, todos estamos jóvenes, por supuesto. Y por supuesto, aquí uno de los temas de esta discusión era de digitalización. Ahorita, últimamente, como hemos visto que las ventas por aplicaciones, muchas aplicaciones, muchos mercados se abrieron, hasta las ventas de verduras. Por ejemplo, yo estoy comprando todas las verduras que consumimos. Tengo una familia de la India y todos son vegetarianos, mucha verdura que consumimos. Entonces, aprovechamos esas aplicaciones, utilizamos, pero digitalización va más allá, ¿no? Es muy amplio, tiene muchas herramientas. Uno de ellos ya hemos escuchado últimamente la tecnología de blockchain, que por supuesto tiene sus aplicaciones, ventajas, desventajas. También estuve revisando, por ejemplo, de una plataforma de Australia que se llama AgriDigital, donde ellos prometen, pues, quitar los intermediarios entre el productor y el consumidor, ¿no? Intentan agilizar el proceso o reducir
la cadena de valor. Ustedes, como expertos, ¿qué posibilidades ven en México con la digitalización que podrían crear algunos nuevos negocios en esta área? Me gustaría empezar con Arturo. Adelante, por favor. Sí, mira, Asunto, yo no quiero ser nada pretencioso. Empezaría por ahí. Porque en mi experiencia profesional anterior, trabajando 23 años en la Secretaría de Agricultura, en Europa, en Estados Unidos y luego manejando los sistemas de protección cuarentena de México, tuvimos la oportunidad de revisar una gran cantidad de sistemas de países líderes en exportaciones como Australia, como lo acabas de comentar, Nueva Zelanda, la Unión Europea, los americanos. Y lamentablemente no hay un estándar, ni siquiera un estándar privado que homologue lo que están haciendo los países. Y tú debes de saber, Ashu, que llevar a cabo sistemas a través de estándares privados puede ser incluso la diferencia entre ser competitivo y no ser competitivo. Lo mismo pasa con los sistemas sanitarios y de inocuidad en términos de certificación. Cumplir con el Global Gap es distinto a cumplir con el Good Agricultural Practices de los Estados Unidos. Es muy caro cumplir con todo eso. Hay aplicaciones prácticas en blockchain, por ejemplo, para los sistemas de trazabilidad, incluso países como los chinos, porque en alguna ocasión en el International Poultry Council estuve en una conferencia donde los chinos estaban intentando en ese momento usar el blockchain en todo lo que tenía que ver con las tiendas de autoservicio. Pero voy a regresar un poquito. Tenemos que empezar sobre lo que es tangible, lo que es posible hacer en el corto y mediano plazo. Si me pongo yo a hablar de lo que debemos de hacer para los próximos 20 años, no significa que no lo vea o que le quiera yo dar la vuelta. Pero hay cosas que podemos hacer en el corto plazo, Ashu. Y eso tiene que ver con acercar la tecnología a los productores, a los agricultores y a los ganaderos en cosas que tienen que ver con el día de hoy. El 40% de la población rural de México hoy no tiene acceso a las redes de datos. Entonces, si estamos pensando en que un pequeño agricultor del Tejocote, Tequisquiapan, donde tengo mi ranchito, va a depender de un sistema de información en donde ni siquiera soy capaz de expedirme mis propias guías de movilización, pues estamos hablando de otras cosas. A mí resuélveme el problema de corto plazo que tiene que ver cómo puedo mover mi ganado sin tener que contratar a un médico veterinario que ni siquiera voy a ir a la oficina de la ganadera local, me van a dar mi papel diciendo que tiene las pruebas de tuberculosis y brucelosis. Hay aplicaciones prácticas que tenemos que resolver en el corto plazo. Y los funcionarios públicos, y no te voy a decir que así lo hacía yo porque vas a decir que qué soberbio y engreído soy, tenemos que dejar de formular políticas públicas de forma introvertida. Es decir, lo hago así porque yo creo que lo debo de hacer así. Tenemos que ponernos en los zapatos de los agricultores y los ganaderos y llevarles soluciones prácticas de la mano de la tecnología. Te voy a dar un ejemplo cómo sí han habido cosas que de la mano y el liderazgo del gobierno se han hecho. La ventanilla digital mexicana de comercio exterior. El 100% de los trámites de importación y exportación se hacen a través de medios electrónicos. No requieres presentar un solo papel. Pero sí, fíjate, para importar es muy fácil y es muy rápido. Para exportar todavía lo hacemos medio complicado. Para mover mercancías reguladas dentro de México es una pesadilla. Si no eres una planta tipo Inspección Federal y eres un agricultor y un ganadero y vas a mover una mercancía regulada, es de verdad una pesadilla. Entonces, tenemos que empezar a resolver lo práctico, lo que me elimina los costos de transacción inmediatamente a mí, que soy un pequeño ganadero y que no puedo estar yendo a contratar a un técnico para que le venga a poner los aretes y miga mi ganado. Esas cosas, fíjate, y con esto terminaría mi reflexión. El sistema de trazabilidad que echamos a andar en la Secretaría de Agricultura hace unos años para el tema de movilización de ganado, lo tomamos con dos ejemplos de países económicamente muy similares a México, Uruguay y Argentina. Es increíble que en México, para tú mover una cabeza de ganado necesitas una prueba de tuberculosis, una prueba de brucelosis y contratar a un médico que te firma un papel. ¿Sabes cómo funciona en Argentina? Primero hay problemas de fiebre aftosa, tienen el arete del ganado controlado, vas y lo compras. El ganadero mismo lo pone, no tienes que contratar a nadie. Cuando vas a mover tu ganado, el médico que te aplicó las vacunas de fiebre aftosa, en el sistema informático te dice, ok. El que te corrió las pruebas de tuberculosis te dice, ok, está tu ganado limpio. El de brucelosis hace lo mismo y el ganadero mismo puede expedir su guía sanitaria. Aquí en México no. Yo no sé si estamos viendo el uso de ingenieros agrónomos, parasitólogos y médicos veterinarios como una fuente de empleo a través de imponerle costos de transacción económica a los agricultores y ganaderos. Por eso es que no me niego a hablar del blockchain y de la integración de la tecnología en los procesos productivos, pero me refiero a que hay cosas que son más fáciles que eso, que tenemos que resolver antes que otra cosa. Claro.
Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Arturo. Igual hay muchas posibilidades de empezar desde lo más básico, ¿verdad? Con los productores pequeños que no tienen internet, que no tienen acceso a la digitalización. Entonces, grandísimas posibilidades para los jóvenes. Me gustaría ver el punto de vista de ingeniero Luis Fernando. ¿Usted nos podría platicar qué iniciativa han tomado en el área de digitalización desde Nacional? Algunos ejemplos, casos de éxitos que podría platicar con nosotros, ingeniero. Sí, claro, yo empezaría, digo, ratificando y reiterando lo que comenta Arturo, ¿no? O sea, las decisiones de las políticas y de los programas que se tienen que desarrollar en beneficio de la productividad, la competitividad y la eficiencia de los procesos no se pueden tomar detrás de un escritorio. Hoy en día vemos algunos funcionarios incluso que parece que quieren regresar a tiempo atrás, a volver a la milpa, a volver a la chinampa, a volver a las formas o tradiciones que se llevaban a cabo antes la producción de alimentos. Vamos a partir de una base. Tenemos un gran reto. Tenemos que incrementar la producción de alimentos en al menos un 60% para el 2050. Y el 2050 no está tan lejos. Y tenemos que buscar cómo a base de la tecnología, de la digitalización, de los procesos, de los mercados, cómo podemos hacer más eficiente. Hoy en día tenemos que ver cómo producimos más con menos, cómo hacemos más rentable por unidad de superficie, sí, que siempre hablamos de toneladas por hectárea, sí, cómo podemos hacer más productivo, pero también por metro cúbico de agua utilizado. El tema aquí, Achutosh, es un tema que tiene que ver cómo podemos hacer llegar. La tecnología existe y sigue desarrollándose de una manera impresionante. Estaba leyendo un estudio del Fondo Monetario Internacional que incluso determinaron que por el COVID-19 algunas adopciones de tecnología que se esperaba, que estaban proyectadas para adoptarse en 10 años, en 3 meses se lograron adaptar. Entonces, la velocidad en que se está desarrollando todo este tema del desarrollo tecnológico, de la cuestión digital, pues nos obliga de alguna manera a que veamos la manera de cómo podemos adoptarla. Hoy en día, como un ejemplo, pues vemos productores que, por ejemplo, están exportando hacia diferentes partes del mundo y hay un sistema de trazabilidad en donde si yo soy un consumidor y veo la etiqueta de ese producto que tiene un PLU que lo tiene ahí, yo puedo saber ese producto, quién lo cosechó, en qué campo, en qué lote, en qué país. O sea, puedo tener todo el tema de trazabilidad, cómo fue transportado el producto, quién lo empacó, cómo llegó a qué cadena de suministro, en qué vuelo viajó, en qué vuelo se hizo ver. O sea, tienes un tema, el tema del blockchain es un tema que, bueno, pues es inclusive la base tecnológica del Bitcoin, ¿no? Que se utiliza para eso. Todo lo que tiene que ver con manejo de información, yo entiendo lo que me dice Arturo, o sea, hay temas estructurales, sí, pero tenemos que ir avanzando paralelamente para ver de qué manera esos pequeños o muy pequeños productores podemos irlos insertando en las cadenas productivas y de manera vertical. Y ahí se necesita, y como bien lo comenta Arturo, no hay una definición de política pública que diferencie el tema de las necesidades de una agricultura para elevar la productividad y otro que tiene que ver con un tema pues, de atender un rezago social. Y desafortunadamente hoy en día el 87% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura está atendiendo problemas sociales del campo y no están mejorando realmente la productividad y lo que es ese sector. Tenemos que pensar en una revolución agrícola digital. Yo creo que ese es el siguiente plazo. Ya estamos hablando de agricultura 4.0, estamos viendo inclusive ya países donde incluso se está viendo el tema de la mecanización, de la agricultura inteligente, de la agricultura de precisión, en donde se tiene que aplicar lo únicamente necesario para combatir una plaga, para combatir una enfermedad, donde tenemos toda la información para poder
predecir incluso cuestiones de clima, de lluvias, de elementos climáticos. Estamos viendo maquinaria incluso que pues ya se maneja de manera autónoma. Ya no es que no exista, ya estamos viendo robótica dentro de algunos invernaderos. Digo, no aquí en México, yo no conozco aquí en México, pero se ve que en algunos casos. Y el otro tema tiene que ver, y que creo que hay con un tema de desarrollo de aplicaciones, de información muy puntual, muy regional, de productores, de toda la base de información que se requiere para poder hacer más eficiente al productor, darle seguimiento, darle continuidad, y también para que puedan accesar a ese tema de los mercados más directamente. Creo que las cadenas de suministro tienden a estrecharse, a ser más cortas, a que del productor pueda llegar más fácil al consumidor, y que se mejoren pues todo el proceso de la cadena productiva, que pueda tener un mejor ingreso el productor, pero que también pueda tener un mejor precio el consumidor en este caso, ¿no? Ya vemos ahorita una gran cantidad de aplicaciones, cómo está cambiando la tecnología también, y el tema de digitalizar los mercados incluso, o sea, las ventas online. Yo puedo tener ahorita un refrigerador que incluso automáticamente me está diciendo qué es lo que está faltando, y me genera automáticamente una lista de supermercado, y automáticamente me surte una necesidad de algún producto básico que yo le haya determinado previamente cuáles son las necesidades. Entonces, pues si queremos decir esto es el futuro, esto es el presente, y es lo que estamos viviendo hoy en muchas partes del mundo. Y creo que el avance tecnológico, la rapidez en que se está dando todo esto, no está llegando de alguna manera si no tenemos un tema de una política pública de poder aprovechar estas alternativas. Y creo que eso nos puede sacar de un mercado, como comentaba, no se trata de mostrar buenos números, pero creo que la manera en que podamos incorporar todo lo que es la tecnología, la cuestión digital dentro de los negocios y dentro de todos los negocios, no nada más del sector agrícola, creo que en ese sentido pues vamos a seguir siendo exitosos en el mercado, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, Estoy totalmente de acuerdo. Como dice bien, que la tecnología ya existe, pero por supuesto tenemos que pues, buscar la manera de cómo acercar a ese campesino, a ese productor, pequeño productor, que igual no tiene ni internet, ni wifi, ni sabe usar el celular. Y cómo lo vamos a llevar para que use esa tecnología, que por supuesto le va a beneficiar, pero esa es un área de oportunidad para jóvenes, ¿verdad? Es lo que estamos buscando, para que jóvenes busquen y esas posibilidades, para que no estén ahí buscando la tecnología que tal vez sea muy llamativa, muy atractiva, ¿verdad? Pero el problema que tenemos ya está en lo más básico. Y hablando de emprendimiento, pues en México, dentro de los 132 países, estamos en lugar 75, de acuerdo con OECD. Y 75 estamos cerca de Canadá, que es número 2, y Estados Unidos número 1. Tenemos vecinos que ya son top. Entonces, entre Latinoamérica tenemos un gran ejemplo, que es el Chile, en área de emprendimiento, está dentro del top 20. Entonces, México, ¿qué nos falta para que los emprendedores busquen posibilidades en el sector agrícola? Ingeniero Dobler, me gustaría tocar este punto con usted. ¿Qué es necesario? ¿Qué hacemos para que los jóvenes o los emprendedores busquen posibilidades? ¿Cómo lo acercamos para que tengamos nuevas soluciones en este sector? Sí, muchas gracias, Ashutosh. Mira, es uno de los grandes retos, y creo que ustedes como institución tienen esa gran tarea, esa gran responsabilidad, el que realmente a través de la formación podamos llevar a los jóvenes a que vean que realmente hay grandes oportunidades de desarrollo en el sector. Y muchas veces pensamos nada más en tener que producir alimentos, pero todo lo que es la cadena de suministro, no nada más conlleva lo que es la producción de las plantas y los animales. Por ejemplo, el manejar invernaderos lleva muchas tecnologías, lo que decía Luis Fernando. Allá hay cosas de robotización. O sea, puedes tener gente que no sea especializada en el sector agropecuario, pero que necesita desarrollar estas habilidades. Nosotros nos estamos encontrando ahorita que
gente que necesita darle mantenimiento a sus invernaderos aquí en Querétaro, trae cuadrillas de Israel o de Holanda para hacer la atención. Cuando hay instituciones aquí en Querétaro que podrían, diferentes instituciones, dedicarse a atender este tipo de servicios de apoyo en mecánica, en hidráulica, en térmica. Hay una gran diversidad de cosas. Tú eres testigo de ello. El caso concreto, ¿cuántos establos con ordeña robotizada hay en el país? Son 3 establos y 2 están en instituciones académicas. En Chile tuvimos el caso concreto de que cuando visitaron el establo del TEC de Monterrey, en una sola decisión compraron 46 robots. Una sola empresa decidió tomar ese cambio, ¿no? Entonces, son las asimetrías que estamos viviendo en la cual tenemos que comenzar a poder hacer. Yo creo que las instituciones, las académicas, bajo las condiciones actuales, lo que decía Arturo es muy cierto. Tenemos un gran reto. La población promedio del medio rural en México es de 58 años de edad. A una persona con esta juventud acumulada de 58 años, le va a costar mucho más trabajo el poder entender estas tecnologías. Y ese es parte del reto que nosotros estábamos viendo. Por eso comenzamos con esta aplicación quizás muy sencilla, pero que creo que puede ser muy asertiva, porque hoy en día la realidad es, hay una gran cantidad de información, muchísima información. Lo que tienes que hacer es que sea accesible, que sea oportuna y que pueda ser confiable. Cuando tú llegas a conjuntar, tú tienes elementos para toma de decisiones. Ahora, no es muy fácil enseñarle a una persona que tenga juventud acumulada de 75, 63 años, pero a lo mejor a su hijo sí, y le va a comenzar a despertar una curiosidad, o a su nieto una curiosidad por comenzar a ver cómo se utilizan. Lo estamos viendo hoy en día, es una realidad, no es una cuestión platicada. Y por eso es que estamos buscando opciones de que sean de fácil accesibilidad, como puede ser a través de un teléfono celular, en la cual te da información. Cuando tú le hablas a una persona de mayor edad, como un servidor, y le dices, es que tú le puedes poner muchas capas de información, pues él está pensando en capas de tierra, que es, hasta ahí llega su conocimiento, y no lo quiero menospreciar, pero muchas veces cuesta trabajo entender, ¿no? Cuando tú le dices, hay toda una cadena de suministro, si difícilmente tiene un lazo para amarrar a su ganado, pues entonces tenemos asimetrías muy, muy marcadas que nos llevan a tener que ser muy sensibles a cómo podemos llevar este tipo de condiciones a las condiciones reales que están existiendo, porque este tipo de agricultor es la realidad. La minoría son los productores que están en la agricultura de desarrollo. No quiero decir que es, pero hay muchos de estos agricultores, los pequeños agricultores, que no tienen acceso a esto, y creo que estamos encontrando una alternativa por medio de la cual pudiéramos acercar este tipo de información, tener información abierta, como puede ser cuestiones agroclimatológicas, condiciones de mercado, pero también le estamos dando información particular. Él puede identificar su predio, él se da de alta, tiene su predio identificado, y si tenemos niveles de fertilidad, de humedad, las imágenes satelitales, cuando viene le va a dar información de qué tan avanzado va su cultivo. Por medio de drones podemos hacer la supervisión si hay afectación de plagas. O sea, hay una gran cantidad de cosas que pueden coadyuvar a mejorar las condiciones de producción que tienen. Ahí es donde yo veo, no me niego a lo del blockchain, pero considero que todavía está dedicado a una rama muy específica, básicamente la que va a tener que generar la información para poder participar en las negociaciones más competitivas, y sobre todo que se están ahorita dando hacia el mercado de exportación. Pero eso no quiere decir que no haya que buscar cómo incorporar la digitalización como una herramienta para ayudarle al productor, por más pequeño que sea. Dentro de un año les doy cuál es el resultado que tuvimos, a ver si fuimos exitosos. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Doblers. Estoy totalmente de acuerdo, pues como comenta la generación de 58 años, pero también tenemos un problema de la segunda generación que no quiere estar en el campo, ¿verdad? Que pues esos jóvenes que ya lo vieron el rancho en campo, pues ya quieren ir a la ciudad. Es uno de los problemas también estamos enfrentando. Y por supuesto, yo a veces siempre digo a los jóvenes, si quieres conocer realmente oportunidades, tienes que ir al campo, leyendo libros, visitando las empresas, igual no tendrás tantas posibilidades y la visión. Yo cuando voy al campo y veo el señor Chuy haciendo con todo con la mano, me quedo sorprendido.
que tanta tecnología que estamos viendo, pero este señor, pues, ¿de dónde la trama es la tecnología, verdad? Entonces, claro, todo esto se va a solucionar con la innovación y tecnología y, por supuesto, con los manos jóvenes que tienen que buscar esas posibilidades, porque todos los problemas que ustedes comentaron definitivamente son posibilidades, ¿verdad? Donde no puede llegar la tecnología, no puede llegar tecnología, pero son oportunidades para muchos de los jóvenes. Entonces, bueno, es un tema que igual 5 horas serían menos, porque no vamos a acabar, estoy seguro. Pero la verdad, ha sido todo un placer y honor escucharlos, su expertise, sus comentarios, sus puntos de vista de diferentes áreas. Ahora, pues nos toca tomar unas preguntas. Tenemos una gran cantidad de preguntas, creo que más de perdón, 200. Ashu, te voy a tener que interrumpir. Pero ya, Sí, una disculpa más bien, de hecho, por el tiempo. Sí, tenemos más de 60 preguntas, efectivamente, pero pues ya por el tiempo estamos ya muy justos. ¿Ya lo vamos a tomar? No, ¿Tomamos no, algunas preguntas? no, porque ya estamos sobre el tiempo. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que les vamos a prometer, a proponer, de hecho, muchas gracias a nuestros invitados de honor, a todos los participantes. Realmente, como dijo Ashu, creo que nos podríamos quedar aquí durante muchas más horas. Nunca en todos nuestros Think Talks habíamos tenido tanta participación del público. Entonces, bueno, se los agradecemos. De hecho, queremos invitar a quienes nos acompañan que si tienen alguna duda o quieren contactar a los ponentes, nos manden correo a contacto@incmty.com y ahí podremos dar seguimiento y apoyo porque, bueno, realmente vemos que hubo muchas dudas, ¿no? La charla va a estar grabada, entonces la van a poder ver en nuestro canal de YouTube a partir del lunes, ¿ok? Y pues bueno, ya para finalizar, les quiero extender esta gran oportunidad. En este momento queda abierta nuestra convocatoria Inc. Agrotech por México. En apoyo con la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey y del Banco Mundial, estamos buscando emprendedores que tengan proyectos y soluciones que se enfoquen en mejorar la situación de la cadena de valor agrícola de México. La convocatoria estará abierta desde este momento hasta el 9 de agosto. Así que si tienen interés o conocen a alguien que pueda participar, pasen la voz. Al primer lugar, tenemos un gran premio de $13,000 en servicios de posicionamiento, capacitación, herramientas tecnológicas y exposición. Las bases las pueden consultar en content.incmty.com/agrotech. Así como esto y mucho más, los invitamos a conocer las oportunidades que Inc. Monterrey tiene para la comunidad emprendedora. No se olviden de visitar incmonterrey.com, en donde podrán encontrar contenido digital de valor de nuestros speakers, aliados y agentes del ecosistema de emprendimiento de México y Latinoamérica. Muchas gracias de nuevo a Luis Fernando, Arturo, Carl y Ashu por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos y a todas ustedes por estar presentes en nuestra Inc. Talk en alianza con el Banco Mundial. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Saludos a Luis Fernando y al profe. Si nos quieren mandar las preguntas, las podríamos ir respondiendo ya directamente a los correos. Igual en YouTube, ahí podríamos poner también, ¿verdad? Ahí